Imagina por un momento esta escena, mucho antes de que Israel y Judá se alzaran como reinos poderosos en el escenario de la historia. Otro linaje se gestaba en silencio, más allá del Mar Muerto, en una región donde nadie esperaba el surgimiento de una nación. No nacieron entre coronas ni linajes reales, ni su historia comenzó con hazañas heroicas dignas de canciones. Todo lo contrario, su origen brotó de las ruinas de un castigo divino, marcado por la vergüenza, el orgullo desbordado y una desobediencia que desafiaba al mismísimo cielo. Estamos hablando de los moabitas, enemigos acérrimos de Israel, denunciados una y otra vez por los profetas y contra toda lógica vinculados por sangre al linaje del Salvador del mundo. Desde su surgimiento en cuevas escarpadas, después del juicio aterrador sobre Sodoma, hasta sus feroces enfrentamientos con los hijos de Abraham, batallas sin clemencia en tierras secas y profecías cargadas de ira divina, los moabitas se convirtieron en un símbolo viviente de lo que sucede cuando la arrogancia y la idolatría se enfrentan directamente con el Creador del universo. Pero espera, esto no es solo una historia de conflicto, ruina y castigo. También es una narrativa en la que, contra todo pronóstico, la luz irrumpe en medio de la oscuridad, porque de entre los restos de esta civilización emergió Ruth, una mujer extranjera cuya fidelidad cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Su nombre quedaría grabado en la historia como la bisabuela del rey David, y por lo tanto, una pieza clave en la línea de redención que culmina con Jesucristo. ¿Sabías que en medio de las tensiones entre Israel y Moab, el Señor transformó maldiciones que ya estaban decretadas en poderosas promesas de bendición? ¿O que la caída total de Moab fue anunciada con una exactitud impresionante siglos antes de que sucediera? Aunque hoy sus ciudades descansen sepultadas bajo la tierra de lo que hoy llamamos Jordania, su memoria sigue viva en las Escrituras, como un testimonio impactante de advertencias celestiales, gracia inmerecida y misericordia que desafía la lógica humana. Por eso te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque estamos a punto de descubrir una historia que ha sido olvidada por muchos, pero que sigue vibrando con fuerza en cada página sagrada. El verdadero rostro de los moabitas, su destino inevitable y cómo su legado aún nos sacude con potencia en el presente. Vamos a comenzar, y para entender quiénes fueron realmente los moabitas, debemos remontarnos a uno de los relatos más estremecedores y densos del inicio bíblico, el capítulo 19 del Génesis. Allí se narra cómo el Altísimo desató una lluvia abrasadora de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, arrasando hasta los cimientos esas ciudades corruptas. De aquel cataclismo infernal, solo unos pocos lograron escapar con vida. Entre ellos, Lot, pariente directo de Abraham, huyó con sus 2 hijas, alejándose de aquel valle convertido en humo y cenizas, refugiándose en lo alto de las montañas, tratando de comenzar de nuevo mientras el eco del juicio todavía resonaba en el horizonte. Buscaron refugio en una caverna, completamente aislados, paralizados por el terror, persuadidos de que la humanidad había alcanzado su extinción final. Precisamente ahí, envueltos en esa penumbra tanto literal como espiritual, se gestó una determinación desesperante y extremadamente inquietante. Las descendientes de Lot, convencidas de que ya no existían varones sobre la faz terrestre para perpetuar su descendencia, optaron por traicionar a su progenitor. Lo intoxicaron con alcohol y secuencialmente se acostaron con él mientras permanecía inconsciente. Representa uno de los pasajes más perturbadores de las Sagradas Escrituras, no porque el Altísimo lo respaldara, sino porque la Biblia expone brutalmente la depravación humana. Entonces encontramos este registro en Génesis 19:36-37. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita dio a luz un varón y le puso por nombre Moab,
Él es el ancestro de los moabitas hasta el día presente. Exacto. Toda la civilización moabita, una potencia futura que ascendería al dominio, se enfrentaría con Israel y formaría parte de las profecías. Tuvo su origen en relaciones prohibidas. Es un comienzo absolutamente vergonzoso. Una narrativa de degradación ética posterior al castigo celestial, y marcó permanentemente la reputación de Moab durante generaciones enteras. Sin embargo, aquí surge lo inesperado. A pesar de estos inicios bochornosos, a pesar de originarse del sufrimiento y la transgresión, los moabitas no se esfumaron en el anonimato. Se expandieron demográficamente, florecieron económicamente, erigieron metrópolis, formaron fuerzas militares y consolidaron una civilización al oriente del Mar Muerto, en territorios que actualmente corresponden a la Jordania contemporánea. Su trayectoria distaba mucho de concluir y su rivalidad con Israel recién iniciaba. El territorio moabita, esa región nacida desde una gruta y un escándalo, poseía una ubicación geográfica supremamente estratégica hacia el oriente del Mar Muerto. En la actualidad se encuentra dentro de las fronteras jordanas modernas, pero en épocas ancestrales constituía un reino emergente que observaba a los israelitas con desconfianza creciente y alarmante. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras los descendientes de Israel atravesaban las extensiones desérticas, emancipados de la esclavitud egipcia, dirigidos por columnas de fuego nocturno y nubes diurnas, los moabitas no eran meramente espectadores lejanos, se habían convertido en vecinos inquietos y frecuentemente beligerantes. Su aprensión tenía fundamentos sólidos. Los israelitas representaban multitudes colosales, cientos de miles, avanzando hacia una tierra prometida, y dondequiera que establecían campamento, el poder sobrenatural de su deidad los acompañaba. Esto nos transporta directamente a Números capítulo 22. Israel ahora ha establecido campamento en las planicies moabitas, y su simple presencia desencadena una oleada de pánico generalizado por toda la comarca. El monarca moabita de esa época, Balac, experimenta terror absoluto. Percibe a los israelitas no como nómadas agotados, sino como una amenaza existencial a su soberanía, su población y su autoridad suprema. ¿Cuál es la reacción de Balac? Recurre a un especialista espiritual mercenario llamado Balaam, un individuo reconocido por poseer visión sobrenatural. Las directrices de Balac son meridianamente claras. Ven y pronuncia maldiciones sobre este pueblo en mi favor. Pero lo que Balac no logró comprender era que no estaba simplemente confrontando a Israel, estaba desafiando directamente al Dios de Israel. Y el Todopoderoso interviene. Advierte a Balaam que se abstenga de maldecir a los israelitas. De hecho, lo convierte en algo absolutamente imposible. Entonces visualiza esta escena. Balac construye altares suntuosos. Se realizan ofrendas ceremoniales. Balaam eleva su voz para pronunciar maldiciones, pero sorpresivamente emergen bendiciones de su boca. Y no solamente en una ocasión, 3 veces consecutivas.
Con cada intento, Balac se enfurece más intensamente. Con cada oportunidad, Balaam proclama el favor divino sobre Israel. Pero es el tercer mensaje profético el que verdaderamente nos impacta. Números 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel que herirá las sienes de Moab. Permite que esto penetre profundamente. Esto no constituye únicamente una predicción de la supremacía israelita sobre Moab. Es una profecía mesiánica, una revelación anticipada del futuro advenimiento de Cristo, la estrella de Jacob, el cetro de Israel, el soberano de soberanos. ¿Y cuál será su acción? Aplastará a los adversarios del pueblo de Dios, derribará a Moab, no solamente la nación, sino la resistencia espiritual que simboliza. Esta profecía fue proclamada múltiples siglos antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, lo describe simultáneamente como gobernante y guerrero, redentor y juez. Y Moab, la misma tierra que intentó maldecir a Israel, se transformó en el escenario para uno de los vaticinios más claros de la Biblia sobre el triunfo definitivo del Mesías. Y no obstante, la narrativa entre Moab e Israel distaba mucho de concluir, porque el capítulo siguiente introduce un tipo diferente de combate, no con armamento o maldiciones, sino con seducción e idolatría. Los moabitas no constituían únicamente adversarios bélicos de Israel, representaban algo infinitamente más peligroso. Eran una trampa espiritual, un cepo elaborado con hermosura, encanto y religiosidad falsa. En Números capítulo 25, el enemigo no se acercó portando armas blancas o proyectiles, llegaron exhibiendo sonrisas seductoras y banquetes tentadores. Las damas moabitas extendieron invitaciones a los varones israelitas para que se integraran con ellas, inicialmente en celebraciones gastronómicas, posteriormente en santuarios paganos, finalmente en veneración hacia Baal Peor, una deidad cananea de fecundidad y desenfreno. Todo se inició con festines, luego rituales sacrificiales, después depravación sexual envuelta en ceremonias religiosas. Lo que comenzó como fraternidad se metamorfoseó en claudicación espiritual, y en ese instante crucial, los israelitas, la comunidad elegida del Altísimo, que habían presenciado la división del Mar Rojo, que habían consumido maná celestial, que habían observado agua brotando de rocas áridas, se postraron ante deidades falsificadas. Intercambiaron la magnificencia del Dios viviente por imágenes inertes, esculturas manufacturadas por artesanos, altares saturados de corrupción. Salmo 106, 28-29. Se adherieron igualmente a Baal Peor y consumieron las ofrendas de los muertos. Irritaron al Señor con sus acciones y la epidemia se extendió entre ellos. La respuesta divina fue instantánea y devastadora. Una epidemia mortal irrumpió en el asentamiento, no una menor. 24.000 israelitas fallecieron. Visualiza esa tragedia. Núcleos familiares completos aniquilados, refugios transformados en sepulcros, los himnos jubilosos del desierto sustituidos por gemidos desgarradores. La razón, la idolatría, la transigencia, porque Moab se había metamorfoseado en un portal hacia la mortandad espiritual. Progresivamente, Moab evolucionó para simbolizar más que una demarcación geográfica. Se transformó en la representación de los adversarios sutiles del pueblo divino, idolatría disfrazada de bienestar, soberbia camuflada como patrimonio cultural, perversión oculta bajo el manto de la tradición. El veredicto de Dios no fue exclusivamente por las acciones de Moab, sino por lo que Moab sedujo a hacer a su pueblo. Y a través de sus mensajeros, Dios estableció su postura de manera incuestionable. Jeremías 48:29. Hemos escuchado sobre la arrogancia de Moab, que es extremadamente soberbio, su presunción, su altivez, su prepotencia y la altanería de su espíritu.
El derrumbe de Moab no se centró únicamente en divinidades falsas, se enfocó en la soberbia que proclamaba: no requerimos al Dios de Israel. Y esa arrogancia conduciría hacia la devastación completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Hemos observado cómo Moab sedujo a Israel. Ahora nos proyectamos múltiples siglos hacia las declaraciones incendiarias de los profetas. El año es aproximadamente 715 a.C. Asiria está arrasando el Oriente Próximo y el Espíritu Divino desciende sobre Isaías con una carga pesada, un lamento entrelazado con sentencia sobre Moab. Inicia con una sola declaración espeluznante. Isaías 15:1. Porque en una noche Ar de Moab fue arrasada, fue reducida al silencio. Ar constituía la ciudadela fortificada de Moab, esculpida en precipicios a lo largo del cañón de Arnón. Isaías anuncia que sucumbirá no durante el día, sino en la oscuridad nocturna, vertiginosamente, terroríficamente, sin posibilidad de reorganización. Y no se limita ahí. Enumera metrópoli tras metrópoli, Nebo, Medeba, Dibón, Hesbón, Elealé, declarando que cada bastión, cada plantación vinícola, cada santuario vacío reverberará con sollozos. Isaías 16 ilustra el panorama. Los combatientes de Moab escapan como aves espantadas. Sus expatriados deambulan por el páramo suplicando protección a Judá. El célebre vino de Sibma, anteriormente exportado hasta territorios tan distantes como Tiro, es aplastado bajo calzado invasor. El profeta incluso retrata la vanidad de Moab en prosperidad agrícola. Bancales frondosos que descendían en cascada por colinas calcáreas, siendo incinerados y saqueados. Avanzamos aceleradamente otro siglo. Jeremías está profetizando en Jerusalén mientras Babilonia asciende al poder supremo. El Señor le otorga un capítulo completo, Jeremías 48, dirigido exclusivamente hacia Moab. Aquí solamente una línea, Jeremías 48:42. Y Moab será exterminado hasta cesar de ser pueblo porque se magnificó contra Jehová. Jeremías cataloga las transgresiones de Moab. Primera, presunción, vanagloriándose en divinidades paganas como Quemos. Segunda, escarnio, burlándose cuando Judá cayó ante Babilonia. Tercera, brutalidad, atacando las fronteras de Israel cuando ella estaba más vulnerable. Y así, el Altísimo anuncia una sentencia cuádruple. Ciudades pulverizadas, población dispersa, identidad cultural erradicada, denominación reducida a vituperio. Finaliza el oráculo con una orden escalofriante a los soldados babilónicos. Traigan más sal, devasten sus ciudades, no dejen retoños para el viticultor. Los registros históricos confirman las palabras de Isaías y Jeremías. Asiria devastó Moab en el siglo 8 a.C. Babilonia pulverizó los remanentes en el siglo 6 a.C. Para la era persa, Moab constituía meramente una provincia. Para el período romano, fue absorbido en Arabia Petraea, posterior al siglo II d.C. La denominación Moab se desvanece de los mapas geopolíticos, exactamente como Dios proclamó. Moab será exterminado hasta cesar de ser pueblo. Jeremías 48:42. No más soberanos, no más fuerzas armadas, únicamente ruinas, murallas de adobe fragmentadas, monumentos destrozados y la esporádica inscripción moabita sepultada bajo territorio jordano. El derrumbe de Moab no fue aleatorio, fue la recolección inevitable de la soberbia, arrogancia que proclamaba: estamos protegidos, somos prósperos, dañaremos al pueblo de Dios y no experimentaremos repercusiones.
Dios les concedió siglos para el arrepentimiento. Se negaron rotundamente. Así que, para cuando alcanzamos el Nuevo Testamento, Herodes ocupa el trono, Roma domina el planeta, Moab ha desaparecido, su protagonismo se desvanece, su historia concluye, y el escenario se despeja para un reino diferente, un reino no de soberbia, sino de poder humilde, liderado por una descendiente de Ruth la Moabita, Jesús el Mesías. Sus vestigios aún murmuran. Dios confronta a los altivos, mas otorga gracia a los humildes, y esa verdad es eterna. Ahora aquí es donde la narrativa de Moab experimenta un giro sorprendente, porque incluso en medio del veredicto feroz y el colapso nacional, la gracia se infiltra por la entrada lateral. No todo moabita alzó un puño contra el Dios de Israel. Algunos, en humildad silenciosa, abrieron sus corazones y una mujer en particular alteró el destino de las naciones. Su denominación es Ruth. Dirijámonos al pequeño libro que porta su nombre. Iniciamos con tragedia. Una familia hebrea de Belén escapa del hambre y se establece en Moab. Los dos vástagos contraen matrimonio con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero en una década, cada varón de la familia ha fallecido. Hambruna detrás de ellas, funerales a su lado, 3 viudas abandonadas en territorio extranjero. Noemí, la matriarca israelita, determina regresar a casa con las manos vacías y el corazón amargado. Libera a sus nueras moabitas para reiniciar la existencia en su propia patria. Orfa besa a Noemí en despedida, pero Ruth, esa silenciosa joven moabita, se adhiere a ella. Y de su boca surge una de las promesas más impresionantes de las Escrituras. Ruth 1:16. No me insistas que te abandone, porque a donde quiera que tú te dirijas, me dirigiré yo, y donde quiera que residas, residiré. Tu pueblo constituirá mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. En una declaración, renuncia a Quemos, la deidad de Moab, abraza a Yahvé, y vincula su futuro al destino de Israel sin considerar el precio. Eso no es simplemente lealtad, es conversión genuina. De regreso en Belén, Ruth subsiste espigando, recolectando grano remanente detrás de segadores contratados, un privilegio que Dios reservó para forasteros y viudas en Levítico 19. Resulta que espiga en la propiedad de Booz, un terrateniente acaudalado y por designio divino, un pariente redentor en la línea familiar de Noemí. Booz observa su valentía, su diligencia, su amor sacrificial hacia Noemí. La protege, la provee y pronuncia una bendición. Jehová recompense tu labor y tu retribución sea plena de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a cobijarte. Ruth 2:12. A través de la antigua costumbre del matrimonio de pariente redentor, Booz adquiere la herencia perdida de Noemí y contrae matrimonio con Ruth. La viuda de Moab se transforma en la esposa venerada de un príncipe israelita. Su unión genera un vástago llamado Obed. Obed engendra a Isaí, e Isaí engendra a David, el pastor que se metamorfoseará en el monarca más grandioso de Israel. Permite que esto penetre profundamente. Una nación concebida en incesto, maldecida por idolatría, aplastada por soberbia, aún produce una mujer cuya fe reescribe el árbol genealógico de la redención. En Mateo 1, la genealogía de Jesús deliberadamente se detiene para denominar 4 mujeres gentiles, Ruth entre ellas, demostrando que el torrente sanguíneo del Mesías transporta ADN moabita. El Dios que sentenció a Moab por el pecado, también adoptó a Moab en la historia de salvación, comprobando que la gracia puede emerger de las cenizas de cualquier pasado. Así que cuando escuches la palabra Moab, no reflexiones únicamente sobre juicio.
Reflexiona sobre una joven viuda espigando en una propiedad, una forastera incorporada en la familia de Dios y un hilo escarlata de gracia que se extiende desde una gruta fuera de Sodoma hasta una tumba vacía fuera de Jerusalén. Eso, mi amigo, es redención auténtica. Entonces, ¿qué sucedió con los moabitas? ¿Hacia dónde se dirigieron? Históricamente, después de siglos de conflicto, alertas y rebelión contra el Dios de Israel, se desvanecieron del escenario mundial. Sus ejércitos fueron derrotados, sus ciudades como Ar y Dibón sucumbieron ante potencias invasoras, sus santuarios e ídolos fueron fragmentados, sus denominaciones gradualmente desaparecieron de los registros de imperios. Para el período del Nuevo Testamento, Moab ya no constituía una amenaza, ya no un reino, únicamente una reminiscencia. Algunos eruditos sugieren que fueron absorbidos en pueblos adyacentes, fusionándose en las culturas de Amón, Edom y Arabia. Otros argumentan que las constantes oleadas de guerra, destierro y juicio simplemente los eliminaron de la historia. Pero una cosa es meridianamente clara: cuando Dios pronuncia una palabra de juicio, se materializará. Y sin embargo, tan evidente como su juicio es su misericordia, porque la historia de Moab no es únicamente una advertencia, también es un murmullo de esperanza. La Biblia nos demuestra que Dios sentencia la soberbia, efectivamente, sentencia la arrogancia, crueldad e idolatría y no tolera la rebelión eternamente. Pero también nos demuestra algo igualmente poderoso: Dios redime al humilde. Restaura a aquellos que se dirigen hacia Él con fe, incluso un pueblo nacido de comienzos bochornosos, incluso una nación reconocida por corromper a otros, incluso una mujer de Moab que elige a Dios sobre divinidades y se encuentra injertada en un linaje real. Permite que eso penetre profundamente, porque tal vez procedes de quebrantamiento. Tal vez tu pasado se percibe manchado, tu historia se percibe insignificante, tu línea familiar se percibe maldita. Pero el Dios que entrelazó a Ruth la Moabita en el linaje de Jesucristo es el mismo Dios que puede reescribir tu historia también. No simplemente elimina tu pasado, lo redime. Entonces, ¿qué ocurrió con los moabitas? Su soberbia trajo destrucción, pero su humildad, a través de una mujer, trajo redención. Y eso, una vez más, es el pulso del corazón de la Biblia. Veredicto para los altivos, misericordia para los humildes, esperanza para aquellos que creen. Entonces, ¿qué podemos extraer de los moabitas actualmente? Más de lo que podrías anticipar, porque su historia, aunque ancestral y frecuentemente olvidada, resuena con verdades que aún nos interpelan en este momento. Extraigamos 3 lecciones poderosas. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Primero, Dios examina el corazón, no la herencia. Ruth nació en una nación maldita. Su pueblo fue rechazado. Su ascendencia provino del escándalo. Por todos los criterios humanos, no pertenecía. Pero Dios miró más allá del linaje y percibió la fe en su corazón. Ella declaró: tu pueblo constituirá mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Y por esa elección, por esa rendición, Dios la recibió en su familia y la ubicó en el linaje mismo del Mesías. ¿Comprendes? De dónde procedes no determina hacia dónde Dios puede transportarte. No le preocupa tu trasfondo, tu pasado o tus errores. Está buscando fe, está buscando corazones dispuestos. Segundo, el pecado tiene repercusiones,
pero la gracia siempre está disponible. La historia nacional de Moab fue una de rebelión, de soberbia, perversión y claudicación espiritual. Tentaron a Israel, resistieron a Dios y eventualmente fueron sentenciados. Pero en medio de ese juicio, la gracia irrumpió, porque cuando una mujer moabita se humilló, Dios reescribió la narrativa. Dios confronta a los altivos y otorga gracia a los humildes. Santiago 4:6. Es idéntico para nosotros. El pecado destruye, siempre lo ha hecho, pero la gracia restaura si nos humillamos y nos dirigimos hacia Dios. Él está preparado para redimir. Tercero, el plan de Dios es más grandioso de lo que conceptualizamos. Para el mundo, Moab era únicamente otra nación enemiga, una anotación marginal en la historia ancestral. Pero en los ojos de Dios, constituyeron parte de algo mucho más grandioso, porque de esa tribu rechazada emergió Ruth, de Ruth emergió David, y de David emergió Jesús, el Salvador del planeta. Nunca subestimes lo que Dios puede ejecutar con una existencia rendida. Incluso si las personas te han desechado, incluso si la historia te ha ignorado, Dios no lo ha hecho. Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra, para manifestar su poder a favor de los que tienen corazón íntegro para con él. 2 Crónicas 16:9. Aún está redactando historias, aún está redimiendo denominaciones y aún está seleccionando a las personas más improbables para cumplir su propósito. Así que pregúntate, ¿estoy existiendo con soberbia o con humildad? ¿Estoy resistiendo a Dios o corriendo hacia Él? Porque la historia de los moabitas no es únicamente su historia, podría ser la nuestra. La historia de los moabitas es, en múltiples maneras, la historia de todos nosotros. Nacimos en un planeta caído, hemos deambulado por senderos equivocados, nos hemos inclinado ante ídolos de bienestar, soberbia y ambición, y exactamente como Moab, hemos quedado deficientes de la gloria de Dios. Pero escucha atentamente, el mismo Dios que sentenció a Moab por su pecado, también se extendió dentro de Moab y extrajo a una mujer llamada Ruth, y a través de ella abrió una puerta de redención para cada tribu y lengua. Así que no importa cuán contaminado pueda estar tu pasado, no importa cuántas veces hayas tropezado, puedes ejecutar lo que Ruth ejecutó. 1. Pivotar. Girar de ídolos y búsquedas vacías. 2. Adherirse. Agarrar al Dios viviente y rehusarte a soltarlo. 3. Proceder. Caminar por fe incluso si el sendero conduce hacia lo desconocido. Todo aquel que invoque la denominación del Señor será rescatado. Romanos 10:13. Jesús no arribó únicamente para Israel o para los bien comportados o para personas con árboles genealógicos impecables. Arribó por el planeta, arribó por ti. ¿Te imaginas descubrir que una de las historias más conocidas de la Biblia ha sido malinterpretada durante más de 1000 años? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre la creación de Eva y el propósito divino detrás de ella. Desde pequeños nos han contado que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. Esta imagen se ha grabado en nuestras mentes. Dios toma un hueso del pecho del primer hombre y con él forma a la primera mujer. Pero, ¿y si te dijera que esta interpretación no solo es incorrecta, sino que ha distorsionado completamente nuestra comprensión de la identidad femenina y el diseño original de Dios? Los eruditos modernos han hecho un descubrimiento revolucionario en el texto hebreo original que está sacudiendo los cimientos de la teología tradicional. Una sola palabra hebrea, mal traducida durante generaciones, contiene el secreto que redefine completamente quién es Eva y quiénes somos nosotros. Acompáñame en un viaje fascinante desde el Edén hasta los Evangelios, donde exploraremos no solo lo que fue escrito, sino cómo debía ser entendido originalmente. Vamos a desentrañar el hebreo antiguo, redescubrir las intenciones divinas en la creación
y revelar una verdad teológica mucho más hermosa de lo que jamás nos enseñaron. Lo que descubrirás hoy no es algo nuevo, es una verdad ancestral que ha sido restaurada, y una vez que la veas, será imposible que la olvides. Comencemos donde la mayoría de nosotros escuchó esta historia por primera vez, Génesis 2, 21, 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este relato nos acompaña desde la infancia. Dios forma a Adán del polvo de la tierra. Luego, viendo que no es bueno que el hombre esté solo, lo sumerge en un sueño profundo y realiza lo que parece una cirugía divina, extrayendo una de sus costillas para crear a Eva. Es una imagen poética y poderosa, pero genera preguntas intrigantes. ¿Por qué específicamente una costilla? ¿Por qué no un dedo, un mechón de cabello o simplemente crear a Eva del polvo como hizo con Adán? ¿Acaso la costilla simbolizaba algo especial? ¿Era una metáfora? ¿O podría ser que algo fundamental se perdió en la traducción? Durante siglos, académicos, teólogos y rabinos han luchado con esta interrogante. Mientras más profundizamos en el idioma hebreo original, más descubrimos que la palabra traducida como costilla podría no significar eso en absoluto. Aquí comienza nuestro verdadero viaje, no con tradiciones humanas, sino con el texto original hebreo, el idioma en el que Moisés registró por primera vez estos misterios divinos. Porque a veces, para descubrir lo que Dios realmente intentaba comunicar, debemos regresar al principio, no solo en la historia, sino en el lenguaje mismo. El texto hebreo de Génesis 2:21 dice: Vayika ahat mitzalotav, y tomó una de sus tzalot. Aquí comienza el misterio. La palabra traducida al español como costilla es la palabra hebrea tzela, pero realmente significa tzela costilla. Realicemos un estudio exhaustivo de esta palabra. La palabra hebrea tzela aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento y casi en cada ocasión se refiere a algo mucho más significativo que un simple hueso del cuerpo humano. Observa estos ejemplos impactantes en Éxodo 25:12, describiendo el arca del pacto. Y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. En 1 Reyes 6:5, describiendo el templo de Salomón, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Ezequiel 41:6, refiriéndose nuevamente a la estructura del templo, las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Todos describen estructuras completas, fundamentales, no fragmentos, sino lados enteros de algo sagrado. Piénsalo detenidamente. En todos estos contextos, tzela describe un lado completo, frecuentemente una de las 2 partes simétricas de un todo mayor, un muro del templo, una cámara del tabernáculo, un lado del arca. Si regresamos a Génesis 2:21 con esta comprensión, una traducción más literal sería: y tomó uno de sus lados. Detente un momento, deja que esto penetre en tu mente. Esto no es Dios removiendo un pequeño hueso de costilla. Esto es Dios dividiendo a Adán,
tomando un lado completo de su ser, su estructura, su esencia, y formando algo nuevo e igualmente sagrado a partir de él. Y aquí está lo más impactante. En ningún otro lugar de la Biblia se traduce tsela como costilla física. Entonces, ¿por qué los traductores eligieron costilla? La investigación histórica sugiere que los primeros traductores, especialmente en la Septuaginta griega y posteriormente en la Vulgata latina, usaron palabras que podían significar tanto costilla como lado. Pero con el tiempo costilla se convirtió en la interpretación dominante en el cristianismo occidental. Sin embargo, si el hebreo original significaba lado, ya no estamos hablando de una pequeña parte de Adán. Estamos hablando de una división estructural completa, una humanidad compartida, dividida en dos. Esto lo cambia absolutamente todo. No solo desafía siglos de suposiciones teológicas, sino que redefine cómo vemos al hombre y la mujer, la igualdad, la identidad y la misma imagen de Dios en ambos. Si Dios tomó un lado completo de Adán, esto no es simplemente un procedimiento quirúrgico, es una división profunda, una separación de un ser unificado en dos partes distintas pero iguales. Génesis 1:27 nos da una pista crucial. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Captaste eso? Génesis 1, escrito antes del relato de la creación de Eva en Génesis 2, dice que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, varón y hembra, pero en este punto solo Adán había sido formado. Entonces, ¿cómo pueden estar presentes tanto lo masculino como lo femenino en la creación de Dios? Esto nos lleva a una posibilidad revolucionaria. Muchos eruditos bíblicos y sabios judíos creen que el Adán original no era solo masculino, sino un ser unificado que contenía elementos tanto masculinos como femeninos dentro de uno solo. En el Midrash Rabbah, Génesis Rabbah 8:1, encontramos esta interpretación asombrosa. Cuando el Santo, bendito sea, creó al primer hombre, lo creó con dos rostros, luego lo dividió e hizo dos espaldas, una para el hombre y otra para la mujer. Esta idea, repetida por sabios como Rashi, describe a Adán como un ser de dos rostros, masculino por un lado, femenino por el otro. La división entonces se convierte no solo en la remoción de un hueso, sino en la creación de distinción, identidad y relación. En el Talmud Berajot 61a leemos: el hombre fue creado con dos rostros y luego dividido en dos. Esta interpretación no pretendía ser biológica, sino profundamente teológica. El mensaje, masculino y femenino, no fueron separados desde el principio, sino dos mitades de un todo divino. Génesis 5:2 refuerza esta idea. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Lo notaste? Su nombre era Adán, un nombre, una creación, dos expresiones. Y si el acto original de creación fue unidad, y si dividir a Adán no fue solo para formar a Eva, sino para revelar la imagen divina a través de la relación, mutualidad y complementariedad. Examinemos más de cerca Génesis 2:22. Y de la costilla lado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya hemos descubierto que costilla es más precisamente lado. Pero ahora, otra palabra clave añade aún más profundidad a la historia. Hizo. En hebreo, la palabra es baná, que literalmente significa construir, edificar o establecer. Este no es el lenguaje de la improvisación, es el lenguaje de un arquitecto maestro. Baná es el mismo verbo usado en las Escrituras para describir la construcción de altares, ciudades o incluso el templo mismo. Proyectos de significado divino y planificación cuidadosa. Cuando la Biblia dice que Dios construyó a la mujer, no está diciendo que remendó algo. Está diciendo que la diseñó con intención divina, cuidadosamente, hermosamente y con propósito.
Eva no es una pieza de repuesto, no es un sobrante, es la contraparte diseñada, creada para caminar junto a Adán, no debajo de él. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nota lo que Adán no dice, no la llama inferior, no dice, esta es una porción mía, dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Este es el lenguaje de la unidad, no de la jerarquía. El hebreo para esto es ahora es sot hapam, que también puede significar esta vez hay un tono de emoción y reconocimiento en las palabras de Adán. Es como si mirara a Eva y dijera, sí, esta es yo, mi propia carne, mi espejo, mi igual. Eva no fue formada del polvo como Adán, sino de vida que ya vivía. Viene de algo ya imbuido con el aliento de Dios. Su origen está íntimamente ligado a la relación, a la conexión. Esto refuerza algo revolucionario para el mundo antiguo, una época en que la mayoría de las culturas veían a las mujeres como propiedad, apéndices o sirvientas. Sin embargo, en el relato bíblico de la creación, la mujer es construida con intencionalidad, presentada con dignidad, reconocida con gozo, recibida como igual. No es una idea tardía, es la culminación de un diseño divino. Esto no es solo curiosidad lingüística o sutileza teológica. Todo lo que hemos descubierto sobre la palabra hebrea tzela, el significado de baná y el origen de la mujer, habla de algo mucho más profundo, nuestra identidad. La forma en que Dios creó a Eva no fue al azar, fue teología intencional en acción. No fue hecha de la cabeza de Adán para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado, cerca de su corazón, protegida por su brazo, igual en valor y dignidad. Esta ubicación física revela una verdad espiritual. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad en Cristo no es el borrar lo masculino y femenino, es la elevación de ambos. Es un regreso a lo que siempre fue la intención, propósito compartido, valor compartido, portadores de imagen compartidos. La masculinidad sola no refleja la imagen completa, ni tampoco la feminidad sola, pero juntas revelan el misterio de la naturaleza de Dios. ¿Y si hemos malentendido esto durante siglos? ¿Y si la imagen tradicional de Eva, siendo creada de una costilla, ha llevado a generaciones de teología distorsionada, minimizando la fuerza, sabiduría y autoridad que Dios puso en la mujer desde el mismo principio? Restaurar esta verdad no se trata solo de corregir la traducción, se trata de redimir la identidad. Masculino y femenino no fueron creados para competir, dominar o disminuirse mutuamente. Fueron creados para caminar en unidad, corresponsabilidad y reflejo mutuo del Dios que los hizo a ambos. Durante siglos, Génesis 2 ha sido malinterpretado a través del lente del patriarcado, usado para afirmar que la mujer era una creación secundaria, un derivado del hombre y por lo tanto subordinada a él. Esta mala interpretación ha moldeado la teología, la tradición de la Iglesia y culturas enteras. Ha llevado a la desigualdad en el matrimonio, roles limitados para las mujeres en el ministerio, e incluso ha disminuido cómo algunos ven la imagen femenina de Dios reflejada en la humanidad. Pero, ¿y si lo hemos entendido mal? ¿Y si el texto hebreo original cuenta una historia completamente diferente? Regresemos a Génesis 2:21. Y Jehová Dios tomó uno de sus lados. Si lo que Dios removió no fue un hueso, sino un lado completo, entonces la mujer no es un ser parcial, no es un fragmento, es una expresión completa de la imagen divina. Esto no es una sustracción, es una división de iguales, dos seres hechos de la misma sustancia, uno no sobre el otro, no una cadena de mando, sino un círculo de comunión. Efesios 5:31.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está citando Génesis aquí, recordándonos el patrón divino. Uno se convierte en dos, dos se convierten en uno. El matrimonio no se trata de dominancia o jerarquía, se trata de restauración, reunión y pacto mutuo. La unidad que fue dividida en el Edén ahora está siendo sanada en el amor del pacto, un regreso a la armonía. Efesios 5:32 continúa: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Pablo eleva el matrimonio a un símbolo profundo, una parábola viviente de la relación de Cristo con su novia, la Iglesia. En esa relación, Cristo no domina, sirve, se sacrifica, santifica y exalta. Jesús consistentemente rompió las expectativas culturales. En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, les dio voces. En un mundo donde eran invisibles, las hizo centrales. Si el segundo Adán, Jesús, trató a las mujeres con tal dignidad e igualdad, ¿no deberíamos reexaminar cómo leemos la creación de la primera mujer? Cuando Dios creó a Adán y tomó de su lado para formar a Eva, había armonía, unidad de propósito, identidad y relación. Pero en Génesis 3, algo se hizo pedazos. La serpiente engaña a Eva. Ella come del fruto prohibido y se lo da a Adán. Súbitamente sus ojos se abren. Se sienten expuestos, avergonzados y vulnerables. Se cubren y se esconden de Dios. Por primera vez en la historia humana hay culpa, vergüenza y división. Génesis 3:12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Lo ves? La unidad de Génesis 2, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora se ha convertido en acusaciones. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente. La intimidad es reemplazada por alienación. El pecado no solo cortó la relación de la humanidad con Dios, fracturó el vínculo entre el hombre y la mujer, introduciendo una jerarquía que Dios nunca intentó. Pero aquí está la esperanza. Esa no es el final de la historia. Entra Jesús, el segundo Adán, quien vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. Mateo 19:5-6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús regresa completamente al jardín, no a la caída, sino al diseño original antes del pecado, antes de la vergüenza, antes del patriarcado. Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús vino a restaurar la unidad que fue quebrada, a redimir la asociación lado a lado que reflejaba la imagen de Dios. En Cristo, la maldición se revierte. Gálatas 3:28. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús no nos devuelve a Génesis 3, nos devuelve a Génesis 2, donde el hombre y la mujer eran uno, lado a lado, ambos bendecidos, ambos comisionados para cuidar la creación, y ambos portando la imagen de su Creador. Te dijeron que era una costilla, pero el hebreo dice otra cosa. Durante generaciones hemos aceptado la idea de que Eva fue formada de un pequeño hueso singular escondido en el pecho de Adán. Pero el idioma original, el idioma de Moisés, el idioma que Dios eligió, cuenta una historia más profunda y poderosa. ¿Y si el primer acto de creación después de Adán no fue sobre quitar algo, sino sobre revelar algo que ya estaba allí? ¿Y si Eva no fue creada como una idea tardía o una asistente, sino como una compañera igual formada del lado de Adán para caminar junto a él? Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la economía de Dios, lo que parece humilde es exaltado, lo que parece débil es fuerte.
y lo que malentendimos como una mera costilla resulta ser una revelación del diseño de Dios para la unidad, asociación y amor. Esto no se trata de anatomía, se trata de identidad. El acto de tomar de Adán nunca fue sustracción, fue transformación. Dios no estaba removiendo una parte de Adán, estaba desvelando el reflejo femenino de su propia imagen. Estaba mostrando que su semejanza divina no podía ser vista completamente en un hombre solo o una mujer sola, sino únicamente en la totalidad de ambos. Dios, el constructor maestro, alcanzando la esencia misma de Adán, no para dejarlo incompleto, sino para multiplicar su imagen. Dos seres iguales en valor, distintos en función, unificados en propósito. Esta es la fundación del matrimonio. Esta es la visión para la comunidad. Esta es la imagen de Dios restaurada y reflejada. La palabra hebrea tsela, que tradicionalmente se traduce como costilla, aparece 41 veces en el Antiguo Testamento y en la mayoría de los casos se refiere a un lado completo de algo, no a una simple costilla. Cuando Dios construyó el tabernáculo, tsela describía paneles enteros, lados completos de la estructura sagrada. En el templo de Salomón, tsela se refería a cámaras laterales completas. Esta palabra evoca totalidad, no fragmentación. El sueño profundo que cayó sobre Adán no fue anestesia médica, sino tardemá, un estado de revelación divina similar al que experimentaron Abraham y Daniel cuando recibieron visiones proféticas. En este estado de conciencia expandida, Adán fue testigo del acto creativo más íntimo de Dios. No fue una operación quirúrgica, sino una revelación mística donde la dualidad inherente en la imagen divina se manifestó físicamente. Cuando Adán despertó y exclamó, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne», no estaba celebrando recuperar una parte perdida. El hebreo Sot Hapa'am se traduce mejor como «esta vez sí» o «finalmente». Era el grito de reconocimiento de alguien que por fin veía completado lo que había estado esperando. Había encontrado su contraparte, su igual, su complemento perfecto. El término Eser Kenegdo, que describe a Eva, significa mucho más que ayuda idónea. Ezer es la misma palabra usada para describir a Dios como nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Implica fuerza, rescate, poder. Kenegdo significa correspondiente a él, frente a frente, como su igual. Eva no fue creada para ser subordinada, sino para ser una fuerza equivalente, una presencia que pudiera estar cara a cara con Adán en igualdad de condiciones. La creación de Eva reveló algo fundamental sobre la naturaleza de Dios mismo. Si el ser humano fue hecho a imagen de Dios, entonces la dualidad masculino-femenino debe reflejar algo de la naturaleza divina. No que Dios tenga género, sino que la diversidad en la unidad, la complementariedad en la igualdad, son características del carácter divino que se manifiestan en la humanidad a través de esta dualidad creada. El jardín del Edén se convirtió entonces en el primer espacio sagrado donde esta imagen dual de Dios pudo expresarse completamente. Adán y Eva juntos formaban un tabernáculo viviente de la presencia divina. Su unión no era simplemente matrimonial, sino teológica, una demostración visible de cómo la diversidad y la unidad pueden coexistir en armonía perfecta. La desnudez sin vergüenza de Adán y Eva no era principalmente sobre sexualidad, sino sobre transparencia espiritual. Vivían en un estado de vulnerabilidad completa sin temor, porque no había engaño, manipulación o agenda oculta entre ellos. Esta transparencia era posible porque ambos reflejaban perfectamente la imagen de Dios, y en Dios no hay sombra de variación ni engaño. Cuando Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo»,
no estaba identificando una deficiencia en Adán, sino reconociendo que la imagen completa de Dios no podía ser reflejada por un solo individuo. La soledad de Adán no era emocional, sino ontológica, una incompletud en la manifestación de la imagen divina que requería la creación de Eva para ser resuelta. El acto de construir a Eva, la palabra hebrea baná, se usa para construcciones permanentes y sagradas, indica que Dios estaba estableciendo algo eterno y fundamental para la humanidad. No fue una creación improvisada, sino un acto arquitectónico divino que establecería el patrón para todas las relaciones humanas futuras. La primera institución humana no fue el gobierno, ni la religión, ni el comercio, fue el matrimonio. Dios mismo presidió esta primera ceremonia nupcial, presentando a Eva a Adán y estableciendo el principio de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta unión trasciende lo físico para convertirse en un misterio espiritual que Pablo más tarde compararía con la relación entre Cristo y la Iglesia. El mandato de fructificar y multiplicarse no era simplemente biológico, sino espiritual. Cada nuevo ser humano nacido de esta unión llevaría la imagen dual de Dios, perpetuando la revelación divina a través de las generaciones. La procreación se convirtió en un acto de adoración, una participación en el poder creativo de Dios mismo. La caída posterior de la humanidad no anuló este diseño original, pero sí lo distorsionó. La maldición que siguió al pecado introdujo tensión en la relación entre hombre y mujer, pero no cambió la intención original de Dios. La jerarquía y el dominio que surgieron fueron consecuencia del pecado, no parte del diseño divino original. Jesús, al ser preguntado sobre el divorcio, se refirió directamente a este momento. Desde el principio no fue así. Estaba apuntando de vuelta a esta revelación original donde hombre y mujer existían en perfecta unidad e igualdad. Su ministerio incluyó mujeres como discípulas, algo revolucionario para su tiempo, restaurando gradualmente la dignidad e igualdad que el pecado había distorsionado. La resurrección de Cristo inició la restauración de todas las cosas, incluyendo las relaciones entre hombres y mujeres. Pablo escribió que en Cristo no hay varón ni mujer, no eliminando las diferencias de género, sino restaurando la igualdad espiritual y la dignidad mutua que existían antes de la caída. La iglesia primitiva luchó con implementar esta restauración. Las cartas paulinas reflejan tanto la visión divina original como las concesiones necesarias para sociedades aún marcadas por estructuras patriarcales. Las instrucciones aparentemente restrictivas para las mujeres deben leerse en el contexto de una transformación gradual hacia el ideal divino original. El simbolismo matrimonial utilizado throughout las Escrituras, desde Oseas hasta Apocalipsis, cobra un significado más profundo cuando entendemos que el matrimonio humano fue diseñado desde el principio para reflejar la relación entre Dios y su pueblo. La fidelidad, el amor sacrificial, la unidad en la diversidad, todos estos elementos del matrimonio humano revelan aspectos del carácter y los propósitos divinos. Las sociedades que han honrado esta visión original, donde hombres y mujeres trabajan como socios iguales en lugar de jerarquías de dominio, han florecido de maneras que reflejan la bendición de Dios. La opresión de cualquier género es una distorsión de la imagen divina y una resistencia al plan original de Dios para la humanidad. La ciencia moderna ha confirmado muchos aspectos de esta revelación antigua. Los estudios neurológicos muestran que hombres y mujeres procesan información de maneras complementarias y que los equipos mixtos consistentemente superan a los equipos homogéneos en creatividad y resolución de problemas. Esta complementariedad no es coincidencia, sino diseño divino. En el contexto de la familia, esta revelación transforma nuestra comprensión de los roles parentales.
Tanto el padre como la madre reflejan aspectos únicos del carácter de Dios: fuerza y ternura, justicia y misericordia, protección y cuidado. Los niños necesitan ambas perspectivas para desarrollar una comprensión completa de quién es Dios y de su propia identidad como portadores de su imagen. Finalmente, esta revelación sobre Eva apunta hacia el futuro escatológico, cuando la imagen de Dios será completamente restaurada en la humanidad redimida. La nueva Jerusalén desciende como una novia preparada para su esposo, simbolizando la unión final entre lo divino y lo humano, donde la diversidad y la unidad coexisten en perfecta armonía para la eternidad. La tradición judaica preserva una interpretación fascinante sobre la creación de Eva, que ha permanecido oculta durante siglos. Los sabios rabínicos enseñaban que antes de la formación de Eva, Adán experimentaba una inquietud espiritual profunda, no simplemente soledad emocional. Su alma gemía por completud, como un instrumento musical que necesita su cuerda faltante para crear la armonía perfecta que Dios había diseñado. El acto divino de inducir el Tardemá sobre Adán fue precedido por una preparación espiritual. Los textos antiguos sugieren que Dios permitió a Adán contemplar todas las criaturas del Edén en sus pares perfectos, los leones con sus leonas, las águilas con sus compañeras, para que comprendiera visceralmente lo que significaba la complementariedad en la creación. Cuando Dios tomó el Sela de Adán, no solo extrajo materia física, sino que reveló la dualidad inherente en la naturaleza humana. Cada ser humano lleva dentro de sí aspectos tanto masculinos como femeninos de la imagen divina. Pero esta dualidad necesitaba manifestarse en dos personas distintas para expresar completamente la naturaleza relacional de Dios. La primera conversación entre Adán y Eva, aunque no registrada completamente en el texto bíblico, debe haber sido extraordinaria. Imaginen el momento cuando dos seres perfectos, sin pecado, sin agenda oculta, sin inseguridades, se encuentran por primera vez. Cada palabra habría sido verdad pura, cada mirada un reconocimiento profundo del alma del otro. El jardín mismo se transformó con la presencia de Eva. Lo que había sido un espacio de naming y catalogación se convirtió en un lugar de diálogo y descubrimiento mutuo. Adán ya no hablaba solo con Dios y las criaturas, ahora tenía un igual con quien compartir sus observaciones sobre la creación, alguien que podía responder con perspectivas únicas e igualmente válidas. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. La desnudez sin vergüenza de la pareja original representa más que ausencia de inhibición sexual. Era la manifestación de una transparencia total, emocional, espiritual, mental. No había secretos, no había estrategias de autoprotección, no había manipulación. Vivían en un estado de vulnerabilidad absoluta que solo es posible cuando no existe la posibilidad de traición o abandono. El mandato de señorear la tierra fue dado a ambos igualmente. Eva no fue creada para ser observadora de la administración de Adán, sino para ser corregente, coadministradora del mundo que Dios había creado. Juntos debían explorar, desarrollar y cuidar la creación, cada uno aportando perspectivas y habilidades únicas pero complementarias. La capacidad reproductiva de Eva la conectaba directamente con el poder creativo de Dios, de una manera que Adán no podía experimentar.
Dentro de su cuerpo se daría el milagro de la nueva vida, convirtiendo cada acto de procreación en una colaboración íntima con el Creador mismo. Era literalmente co-creadora con Dios. El lenguaje que utilizaron Adán y Eva en el Edén debió haber sido perfecto. Cada palabra cargada de significado completo, sin ambigüedades ni malentendidos. Era un idioma donde era imposible mentir, porque cada expresión brotaba directamente del corazón sin filtros de engaño o manipulación. La relación entre Adán y Eva estableció el modelo para todas las relaciones humanas futuras: matrimonio, amistad, comunidad, familia. Su unión demostró que la diversidad enriquece la unidad, que la diferencia no implica jerarquía y que la verdadera intimidad requiere tanto individuidad como entrega mutua. Cuando pecaron, ambos experimentaron por primera vez la desconexión de Dios, de la creación y uno del otro. La vergüenza que sintieron no era principalmente sobre sus cuerpos, sino sobre la pérdida de esa transparencia perfecta que había definido su relación. Las hojas de higuera fueron el primer símbolo de la necesidad humana de esconderse, de proteger el yo vulnerable. La maldición que siguió al pecado introdujo distorsiones específicas en sus roles originales. La lucha de Eva en el parto y la tendencia hacia la dominación masculina fueron perversiones de lo que originalmente había sido armonioso. El dolor no era parte del diseño original, la subordinación tampoco. La promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente otorgó a Eva un papel profético único. A través de su linaje vendría la redención, haciendo de ella no solo la madre de toda vida humana, sino la antecesora del Redentor que restauraría lo que se había perdido en el Edén. Los patriarcas y matriarcas posteriores reflejarían ecos de esta relación original. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, cada pareja matrimonial exitosa en las Escrituras demostró elementos de esta asociación igualitaria, especialmente cuando ambos cónyuges caminaban en obediencia a Dios. El tabernáculo y más tarde el templo fueron diseñados con espacios que reflejaban tanto aspectos masculinos como femeninos de la adoración. El santo lugar y el lugar santísimo, los diferentes tipos de sacrificios, los roles de sacerdotes y levitas, todos estos elementos sugerían que la adoración completa requería la participación de ambas expresiones de la imagen divina. Los profetas utilizaron consistentemente el matrimonio como metáfora de la relación entre Dios e Israel, precisamente porque el matrimonio humano, en su forma ideal, refleja la fidelidad, el amor incondicional y la unión íntima que Dios desea con su pueblo. La infidelidad matrimonial se convirtió en símbolo de la infidelidad espiritual. La sabiduría personificada en Proverbios como una mujer no es coincidencia. La sabiduría divina, presente en la creación desde el principio, se representa en términos femeninos porque la creatividad, la intuición y la capacidad de dar vida son aspectos fundamentales de cómo Dios interactúa con su creación. En el judaísmo, la Shekinah, la presencia habitable de Dios, se describe frecuentemente en términos femeninos. Esta presencia que habitó el tabernáculo, el templo y que promete habitar en los corazones humanos, refleja aspectos nutricios, protectores y consoladores del carácter divino. La restauración final prometida en Apocalipsis culmina con la imagen de una novia, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Esto no solo simboliza la Iglesia, sino la restauración completa del propósito original de Dios para la humanidad. Una unión perfecta entre lo divino y lo humano, donde la diversidad y la unidad coexisten en armonía eterna. La historia de Eva, correctamente entendida, no es sobre la subordinación femenina, sino sobre la completud humana.
es la revelación de que la imagen de Dios se expresa completamente solo cuando tanto lo masculino como lo femenino participan igualmente en la vida, el liderazgo, la creatividad y la adoración. Durante años nos han contado que Adán fue el primer ser humano, pero ¿y si el relato bíblico esconde algo más? Algunos expertos creen que el texto hebreo original y ciertas interpretaciones antiguas pueden revelar una historia muy distinta. Podrían haber existido seres humanos antes de Adán. En este análisis, exploraremos juntos lo que la Biblia podría realmente estar diciendo sobre nuestros orígenes. Al abrir la Biblia, en sus primeras páginas, específicamente en el Génesis, nos parece que encontramos una narrativa clara sobre cómo comenzó el mundo. Sin embargo, si leemos detenidamente, nos daremos cuenta de algo que a muchos se les escapa. En realidad, hay dos relatos de creación en el Génesis y no son idénticos. En el primer capítulo se nos habla del proceso de creación de manera general y culmina con la creación del ser humano a imagen de Dios. En el segundo capítulo, la historia se detiene en Adán y Eva, presentándonos un relato más detallado y personal. En el primer relato se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer, pero en el segundo se narra cómo Dios formó a Adán del polvo y luego creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Esta discrepancia lleva a muchos a cuestionar si realmente Adán fue el primer ser humano o si representa a la humanidad en un sentido más simbólico. Un detalle intrigante se encuentra en el capítulo 4, donde se menciona a Caín, quien teme que otros lo maten. Esto es curioso, ya que en la narrativa solo han aparecido Adán, Eva y Abel. ¿Quiénes son estas otras personas que Caín teme que lo encuentren? Cuando se profundiza en este análisis, se abre un abanico de preguntas sobre la existencia de otros seres humanos en la tierra, lo que sugiere que la historia de Adán y su familia podría no ser la única. Además, en el mismo capítulo, Caín se casa y tiene un hijo llamado Enoc, y luego edifica una ciudad. Momentos como estos generan aún más interrogantes sobre cómo es posible que existan ciudades y poblaciones en un momento tan primigenio de la historia, y a partir de esto podríamos inferir que puede haber habido más seres humanos y civilizaciones antes de la narración de Adán y su descendencia. Considerando las distintas interpretaciones teológicas, algunos sugieren que Adán podría haber sido el primer hombre consciente de Dios, el primero que recibió un propósito divino. En esta visión, no hay contradicción en pensar que otros humanos existían, pero ellos no experimentaron la misma revelación espiritual. Se plantea también la idea de que el propósito de la narrativa de Adán y Eva no sea simplemente el de relatar el origen del ser humano, sino un paradigma sobre la relación del ser humano con lo divino, centrándose en temas como el libre albedrío y la moralidad. Así, la historia trasciende la mera cronología y nos invita a reflexionar sobre cuestionamientos más profundos de la existencia. Por último, lo que podemos deducir es que la Biblia, y específicamente el relato del Génesis, puede tener múltiples capas de significado que continúan inspirando a pensadores y teólogos a lo largo de los años. Sigamos indagando, cuestionando y reflexionando sobre las verdades que resuenan en las antiguas escrituras, porque siempre hay más por descubrir y aprender. ¿Por qué Caín decidió edificar una ciudad si en la tierra solo había unos pocos seres humanos? ¿Quiénes ocuparían ese lugar? ¿A quiénes se refería el texto al mencionar a quienes habitaban al este del Edén? Estas preguntas han generado un intenso debate a lo largo de la historia. Vamos a reflexionar sobre esto. Lo primero que surge es la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran más hijos, pero que no fueron nombrados en los relatos. Este es un planteamiento comúnmente aceptado. En el capítulo 5 del Génesis se menciona que después de tener a Set, Adán
continuó su vida durante 800 años y tuvo más descendencia. Por lo tanto, es razonable pensar que Caín pudo haber tomado una esposa de entre esos descendientes no mencionados. Sin embargo, surge la inquietud sobre la normalidad del incesto en ese contexto. Algunos se preguntan por qué el narrador no aclaró esta cuestión para evitar confusiones. Otra alternativa podría ser que existían otros seres humanos fuera del Edén. Esta teoría sugiere que Adán y Eva no eran los únicos creados, sino que formaban parte de un grupo selecto en el Edén. En este enfoque, otras personas podrían haberse desarrollado en distintas regiones de la Tierra, siendo descendientes del relato en Génesis 1, donde la humanidad fue creada a imagen de Dios. En contraste, Adán se considera un ser único, separado para cumplir un propósito divino en el Edén. Por lo tanto, es posible que la esposa de Caín proviniera de esa población más amplia y que la ciudad que él construyó estuviese habitada por aquellos que no pertenecían al jardín. Este concepto no es extraño. No. A lo largo de los años, muchos académicos y teólogos han apoyado la teoría de la creación dual, donde Génesis 1 representa la creación de la humanidad en general, mientras que Génesis 2 se centra en la relación especial entre Dios y Adán. En este sentido, Adán no sería el primer Homo sapiens, sino el primer hombre en establecer una conexión directa con lo divino en un entorno sagrado. Imagínese por un momento que Caín estaba familiarizado con la presencia del Señor. Este conocimiento lo había adquirido en el Edén, pero tras su rebelión se trasladó a un lugar llamado Nod, que significa vagar, donde se adaptó a un mundo exterior al Edén, encontrando así su nuevo hogar y formando su propia sociedad. Además, esta exploración invita a cuestionar la naturaleza de la dignidad humana en el contexto de la creación y las relaciones interpersonales. ¿Cómo afectó la caída al entendimiento del ser humano y su lugar en el mundo? Las implicaciones del pecado, la salvación y la redención han sido temas debatidos en la vida espiritual de las personas. La relación entre Caín, su madre Eva, y los otros habitantes plantean nuevas preguntas sobre la moralidad y la ética. En el entorno prebíblico, ¿cómo se definían el bien y el mal? La historia de Caín y su decisión de construir una ciudad también puede interpretarse como un intento de buscar protección y pertenencia en un mundo lleno de incertidumbres. Al analizar esta narrativa, es interesante considerar las repercusiones sociales que tuvo la acción de Caín. La creación de una ciudad implica la formación de una comunidad, un lugar organizado que puede ofrecer apoyo y estructura en tiempos de dificultad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Incluso la figura de Caín, a menudo vista bajo una luz negativa, podría ser examinada como símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal. Su historia se convierte en un recordatorio de cómo las decisiones pueden marcar el rumbo de una vida y de aquellas que nos rodean, haciendo que reflexiones sobre tus propias elecciones y su impacto en las generaciones futuras. Reflexionemos sobre la rica y compleja historia de la humanidad que va más allá de lo que ocurre dentro de un jardín, tal como se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. Desde un solo individuo se han formado todas las naciones que habitan la tierra. Algunos interpretan este hombre como Adán,
mientras que otros creen que Pablo se refiere a un ancestro común de todos, sugiriendo así una conexión que trasciende el tiempo. En esta línea, el libro del Génesis, especialmente en su cuarto capítulo, no solo narrará un acto violento, sino que también desvelará un entorno más amplio, repleto de personas, ciudades y el potencial para la agresión. Este mundo, aunque permitido por Dios, fue creado con un propósito específico, comenzando con Adán, seguido por Seth, Noé y eventualmente Jesús. La historia de Caín abre la puerta a la posibilidad de que Adán no estuviera solo en su entorno, sino que fue elegido por Dios para dar inicio a un proyecto sagrado y redentor que todavía perdura en la actualidad. Examinaremos cómo el idioma hebreo puede revelar verdades profundas a través de la selección de palabras en el texto original. Es esencial a veces buscar no solo el significado en inglés, sino también en la lengua hebrea, donde se encuentran revelaciones poderosas que a menudo quedan ocultas. Comencemos con el término Adam, que es fundamental en los primeros capítulos de Génesis. En hebreo, Adam puede referirse a un nombre específico, el de Adán, el primer ser humano en el Edén, pero también puede ser un término general para la humanidad. A menudo se interpreta como un colectivo que representa a toda la especie humana, lo cual puede generar confusión al intentar encasillar su significado a una sola definición, cuando en realidad es multifacético. Al revisar Génesis 1:26-27, observamos que Dios plantea: hagamos que la humanidad sea Adam a nuestra imagen y semejanza. Aquí, Adam claramente abarca el concepto de humanidad en su totalidad, incluyendo tanto lo masculino como lo femenino. Esto indica una intencionalidad en la creación que subraya la dignidad y el valor de cada ser humano. Explorando cada una de estas capas de significado, se hace evidente que el lenguaje hebreo tiene un profundo impacto en la comprensión teológica. La etimología de Adam conecta al ser humano con la tierra, enfatizando su origen y la relación intrínseca con el mundo físico. Del mismo modo, el enfoque de la narrativa bíblica se expande al resaltar cómo a lo largo de la historia, la interacción entre las personas y lo divino lleva a un desarrollo continuo hacia un propósito mayor. Cada personaje y cada evento actúan como piezas de un rompecabezas que forman nuestra historia. La humanidad, a través de sus elecciones y acciones, participa en este tejido. Con cada palabra utilizada en estos relatos antiguos, hay un peso que invita a la reflexión, estimulando el pensamiento sobre lo que significa ser humano y nuestra responsabilidad en la creación. Este sentido de comunidad y conexión desde el principio hasta ahora invita a una consideración más profunda de nuestras propias vidas y las elecciones que hacemos hoy. Por lo tanto, no subestimes la riqueza de estos textos antiguos que continúan hablando a las nuevas generaciones. Te animo a explorar más, a cuestionar y a buscar, ya que la sabiduría reside tanto en el lenguaje como en los relatos que se entrelazan para formar el conocimiento humano. Con cada descubrimiento podemos acercarnos un poco más a la esencia de nuestra existencia. Descubre cómo la narrativa del Génesis revela la esencia de la humanidad y su conexión divina. Este texto profundiza en la representación del hombre dentro de la creación, resaltando su singularidad y propósito. En el primer capítulo de Génesis, se establece que todos los seres humanos reflejan la imagen de lo divino, pero en el segundo capítulo se introduce a Ha-Adam, el hombre en un sentido particular y personalizado, lo que indica un cambio relevante en la historia. Ha-Adam no es un simple representante de la humanidad, sino un individuo con un nombre y una historia. En Génesis 1, la humanidad es presentada en términos generales, donde tanto hombres como mujeres son creados con la misión de poblar la tierra. Sin embargo, en los capítulos 2 y 3, se hace un enfoque más específico, aludiendo al hombre designado, Adam,
situado en el Edén con un propósito claro. Esto lleva a una reflexión sobre si la creación descrita en Génesis 1 abarca a todos los seres humanos, mientras que en los capítulos 2 y 3 se resalta la selección de un individuo para establecer una relación especial con Dios. Adán se convierte en una figura central, no solo un hombre común, sino alguien encargado de una misión que trasciende lo ordinario, con un mandato que tiene implicaciones profundas. Además, en Génesis 2:5 se menciona que no había un hombre que cultivara la tierra, lo que sugiere que el propósito de Adán va más allá de la mera existencia física. Se busca un colaborador espiritual que desempeñe un papel importante en la creación. Esta idea se refuerza al considerar el significado de los términos hebreos Abad y Shammah, que se relacionan con el servicio sagrado. Al expandir nuestra perspectiva a Job 38:4-7, se abre una ventana a un contexto más amplio, donde se describe el momento en que Dios cimentó la tierra, antes de la creación de Adán. Las criaturas celestiales, los hijos de Dios, ya existían y celebraban la obra divina, lo que sugiere una historia cósmica en la que Adán es solo una parte del gran plan. El término hebreo, Bene Elohim, se traduce como hijos de Dios, lo que indica una comunidad divina que forma parte del consejo celestial. De esta manera, se establece un patrón en el cual la humanidad, representada en Ha-Adam, es invitada a entrar en una relación covenantal o de alianza con lo divino. En conclusión, el relato de Génesis resalta no solo la creación del ser humano, sino también su llamado específico a un propósito. A medida que exploramos estos pasajes, se nos invita a considerar nuestra propia identidad y misión en la vida. Reflexiona sobre el papel que desempeñas en tu entorno y cómo puedes vivir de acuerdo con tu propósito divino. La historia de Adán no es solo un viejo relato, sino una invitación a descubrir tu propia misión en el mundo. Descubre la profundidad de la historia de Edén, un mensaje que va más allá de lo que imaginas. Sumérgete en esta exploración espiritual que revela la conexión entre lo divino y lo humano. La narrativa sobre el Génesis no se presenta en un vacío, sino que se inserta en una realidad cósmica que ya está en movimiento, rodeada de un orden superior, entidades espirituales y una misión que trasciende el tiempo y el espacio. Edén no representa simplemente la totalidad de la tierra, sino un espacio sagrado, un refugio divino donde se confluyen el cielo y la tierra. Según Ezequiel 28:13-14, Edén es descrito como el jardín de Dios, un santuario que simboliza la presencia divina. Esta visión sugiere que la figura de Adán ostenta múltiples capas de significado. Puede ser un individuo específico o, a la vez, representar a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, Edén puede interpretarse como un portal donde lo divino se encuentra con lo humano. Cuanto más investigamos el lenguaje y el contexto, más revelaciones ofrece la Biblia. La narrativa de Adán no se centra en la evolución biológica de los seres humanos, sino en la elección espiritual de la humanidad. Así, se establece un punto de encuentro entre la ciencia y la fe, donde la genética, la antropología y la teología plantean preguntas similares. Si Adán no es el único ser humano, ¿cuál es su papel singular en el plan redentor de Dios? Al indagar en el misterio de Adán, se considera que la Biblia no es la única referencia en esta temática. La investigación científica contemporánea, junto con hallazgos genéticos, ha traído expectativas renovadas que, interesantemente, aluden a preguntas ancestrales ya planteadas. Mencionemos dos conceptos fascinantes en el ámbito genético, la Ev mitocondrial y el cromosoma Adam. Estos términos, aunque evocadores de lo bíblico, no se adoptaron con esa intención. La Ev mitocondrial hace referencia a la mujer más reciente de la que todos los seres humanos heredamos el ADN mitocondrial.
Por otro lado, el cromosoma Adam se relaciona con el hombre del cual todos los humanos han recibido su cromosoma Y. Sin embargo, hay consideraciones riesgosas en esta interpretación. El enfoque en la mitocondria y el cromosoma Y revela que todos los seres humanos comparten un ancestro común, lo que tiene profundas implicaciones teológicas. Esta conexión genética podría sugerir una unidad en la diversidad de la especie humana, desafiando nociones de exclusividad en las narrativas de creación. Además, la comprensión de Adam como un símbolo colectivo arroja luz sobre las dinámicas de nuestra existencia común. Todos compartimos una historia profunda que nos une, más allá de diferencias culturales o temporales. Esta idea sugiere que, al igual que el espacio sagrado de Edén, nuestras vidas están interconectadas en un tejido mayor de significado espiritual. Por tanto, la conversación sobre la relación entre ciencia y fe se vuelve cada vez más relevante. La búsqueda de un equilibrio entre estas disciplinas podría enriquecer no solo nuestra comprensión del origen humano, sino también nuestra conexión con lo divino. Tomemos acción y exploremos juntos estas preguntas complejas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra esencia como humanidad. Aprovecha esta oportunidad para cuestionarte y redescubrir tu lugar en esta narrativa universal. Después de todo, entender la historia de Edén y Adam puede llevarnos a una mayor comprensión de la vida y la espiritualidad que nos rodea. Es importante comprender cómo se ha construido la narrativa sobre nuestros orígenes. Si miramos la historia de dos figuras significativas, notamos que no coexistieron en la misma época. No se trataba simplemente de un par de individuos, ni se puede afirmar que fueran los primeros seres humanos, sino más bien los más recientes ancestros a través de dos linajes genéticos específicos. Estudios científicos sugieren que la famosa evangélica mitocondrial, conocida como Eva, vivió hace entre 150.000 y 200.000 años, probablemente en la región del oeste de África. Por su parte, el Adán del cromosoma Y se sitúa en un periodo que oscila entre 60.000 y 300.000 años atrás, dependiendo del modelo analizado. Estas cronologías no coinciden, algo que merece atención, ya que puede indicar que el relato de la creación no pretende ofrecer un marco temporal biológico, sino más bien transmitir una verdad de carácter teológico. Aquí surge una reflexión profunda. Tal vez la Biblia no se centre en los primeros seres humanos desde la ciencia, sino que se refiera a aquellos que establecieron un pacto con lo divino. En este sentido, podemos consultar el pasaje de Romanos 5:12, uno de los más impactantes en el Nuevo Testamento sobre este asunto. En este versículo se menciona que así como el pecado ingresó al mundo a través de un individuo, la mortandad llegó debido a esa falta, lo que a su vez condujo a la muerte de toda la humanidad, puesto que todos han pecado. Este fragmento ilustra la noción de un representante federal, donde Adán actúa como emblema de la condición humana. Lo que Pablo aborda no son cuestiones de ADN, sino las implicaciones espirituales que surgen de esta realidad. Al aludir a que el pecado entró en el mundo a través de un ser humano, no se argumenta que Adán fuera el único hombre existente. Más bien, se resalta que fue el primero en entrar en una relación de pacto, el primero en recibir una ley moral y el primero en quebrantarla. Por ello, la figura de Adán tiene relevancia no como antepasado biológico de todos, sino como la fuente de nuestra conciencia y el inicio de nuestro contacto con el exilio espiritual. Si tomamos en cuenta la historia de Noé, podemos hacer una analogía clara. No todos los hombres que viven en la actualidad descienden de sus hijos de manera genética y aislada. Sin embargo, en el relato bíblico, Noé representa un vínculo de pacto entre la humanidad anterior y la posterior al diluvio. De igual manera, Adán desempeña un papel fundamental en este contexto.
Es esencial entender que la narrativa bíblica se enfoca en temas de responsabilidad y conexión espiritual, más que en simples linajes. A través de sus acciones, Adán establece un precedente que influye en cada generación subsiguiente, marcando un rumbo para la humanidad en su relación con lo divino. Así, el estudio de estas figuras no solo revela aspectos biológicos, sino también reflexiones sobre la moral y la ética que trascienden el tiempo. El vínculo que une a la humanidad con estos arquetipos implica una invitación a replantear nuestra propia existencia y nuestro papel en la historia. La importancia de los relatos bíblicos radica en su capacidad para hacer que cada individuo se cuestione su relación con el mundo y con Dios. Invitamos a cada persona a profundizar en estos conceptos, a reflexionar sobre su propio camino espiritual y a considerar cómo las enseñanzas de estos personajes pueden ser relevantes en la actualidad. Así, entenderemos mejor no solo nuestro origen, sino también el sentido de nuestro propósito en la vida. Descubre una perspectiva nueva sobre los orígenes de la humanidad. La narrativa que conecta ciencia y teología puede ofrecer respuestas sorprendentes a preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. No se trata solo de un individuo en un contexto específico, sino de un hito en la responsabilidad espiritual, a través del cual el sufrimiento y la muerte hicieron su entrada en el mundo. Las investigaciones científicas revelan que los seres humanos han existido en amplias comunidades y que nuestra especie ha evolucionado mediante procesos prolongados y complejos. Los ancestros en términos genéticos son un conjunto variado y no prototipos individuales. Por otro lado, la teología resalta la relación especial que se establece entre Dios y la humanidad. Esta conexión ha implicado elecciones éticas, y la historia de Adán simboliza el inicio de un aspecto espiritual fallido. En 1 Corintios 15:22 se menciona que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos resucitarán. Esta es la base del argumento de Pablo. Adán no es simplemente el primer hombre, sino también el arquetipo del ser humano que cae en el error, mientras que Jesús representa la esencia restauradora. Nos lleva a reflexionar sobre la trascendencia de Adán no solo como un símbolo del comienzo biológico, sino como la representación de un corazón humano quebrantado en el ámbito espiritual. La narrativa de la creación en Génesis no debe ser vista simplemente como un registro, sino como un relato sagrado que revela la urgencia de la redención. Al entender esto, se capta que el jardín del Edén no es solo un momento en el tiempo, sino un símbolo de una conexión perdida. Al considerar las opiniones de antiguos pensadores acerca de la existencia antes de Adán, se plantea la posibilidad de que hubiera civilizaciones convivientes. Esto nos lleva a abordar la intrigante teoría preadámica, que sugiere que podrían haber existido otros seres humanos antes de Adán o incluso contemporáneamente. Esta hipótesis sostiene que Adán fue el primero en establecer un vínculo de pacto con Dios, sugiriendo que no era necesariamente el primer humano. Una de las ideas que surgen de esta reflexión es cómo diferentes civilizaciones podrían haber tenido sus propias narrativas sobre la creación, posibles relatos que coexisten a lo largo del tiempo. Este enfoque diverso nos permite entender cómo las nociones de espiritualidad han evolucionado y se han entrelazado en diversas culturas. Además, la posibilidad de que múltiples comunidades humanas existiesen antes de Adán abre la puerta a diálogos sobre diversidad y unidad en la experiencia humana. Antropológicamente, esta narrativa puede ser enriquecedora al considerar cómo distintas tradiciones han interpretado sus orígenes y su relación con lo divino. La evolución de la humanidad, en este contexto, podría verse no solo desde un enfoque científico, sino como un conjunto de historias que han dado forma a nuestras creencias actuales.
Esta trama se convierte en un puente para el entendimiento entre diferentes disciplinas y tradiciones. Al reconsiderar el papel de Adán, podemos también reflexionar sobre el impacto de la caída en nuestra percepción de la experiencia humana. Podemos preguntarnos si este evento original es la raíz de nuestras luchas modernas y cómo podría influir en la búsqueda contemporánea de propósito y significado. La exploración de tales cuestiones nos invita a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades y visiones del mundo. Por último, la discusión sobre un Adán histórico o simbólico receta una invitación a la autocrítica y a la búsqueda personal de significado. A medida que nos adentramos en estas narrativas, es fundamental reconocer nuestras propias historias y cómo éstas dan forma a nuestra comprensión del mundo. Te animo a que te unas a este diálogo y consideres cómo estas ideas pueden influir en tu propia vida y en la comunidad que te rodea. Descubre la fascinante conexión entre la creación del mundo y las antiguas interpretaciones que han alimentado el pensamiento espiritual a lo largo de los siglos. Te invito a abrir tu mente y explorar narrativas que desafían la comprensión convencional del tiempo y del origen de la existencia. En el versículo de Isaías 45:18, se menciona que Dios, el creador de los cielos y la tierra, no formó el mundo en un vacío, sino con un propósito explícito. Esta expresión de no en vano resuena con el concepto hebreo de tohu, que describe un estado desordenado y caótico. Esta misma noción aparece en el Génesis, donde se refleja una tierra sin forma, un tohu babohu. La gran pregunta que surge es si Dios realmente creó la tierra en un estado de desorden o si en cambio hubo algo que la dejó en esas condiciones antes de cualquier relato conocido. Esta duda ha estimulado el pensamiento de antiguos eruditos y místicos judíos, quienes sugirieron que existieron mundos previos que se disolvieron antes de nuestro actual marco temporal. Según la tradición cabalística, estos mundos estaban destinados a un colapso espiritual que llevó a la creación que conocemos actualmente. Entre los rabinos es común la especulación sobre la existencia de seres antes de Adán, lo que podría ser una vía para entender los misterios de la creación. En este contexto es iluminador observar la perspectiva de pensadores cristianos primitivos. Por ejemplo, Origen de Alejandría, activo entre 184 y 253 d.C., propuso que las almas humanas existían antes de ser encarnadas y que la historia de la creación se interpretaba simbólicamente como una representación de la caída espiritual. Aunque sus creencias no fueron ampliamente aceptadas y fueron rechazadas por la Iglesia en épocas posteriores, sembraron la semilla de una exploración más profunda en la teología cristiana. Un contemporáneo de Origen, San Agustín de Hipona, 354-430 d.C., también desafió nociones tradicionales, sugiriendo que los días de la creación mencionados en la Biblia no son intervalos temporales de 24 horas, sino representaciones simbólicas del orden divino. Así, tanto en el ámbito judío como en el cristiano, se observan paralelismos en la búsqueda de respuestas sobre el origen y propósito de la creación. Este interés por las cuestiones precreativas también se encuentra en diversas culturas alrededor del mundo, donde mitologías y leyendas relatan ciclos de creación y destrucción. La cosmovisión hindú, por ejemplo, presenta una serie de ciclos cósmicos, donde el universo es creado y destruido repetidamente, reflejando una comprensión cíclica del tiempo y la existencia. Esta noción de ciclos también se alinea con algunas interpretaciones modernas en la física teórica, donde el tiempo puede no ser lineal, sino un proceso más complejo y multidimensional. Examinando el pensamiento contemporáneo, muchos filósofos y científicos se adentran en temas como la creación del universo desde el Big Bang,
lo que resuena con viejas ideas sobre la transformación y evolución de la materia. Estos debates contemporáneos podrían verse como un eco de las preguntas que intrigaron a los pensadores antiguos, reflejando la búsqueda interminable de entender el origen del cosmos y la historia humana. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos en esta vasta narrativa. ¿Qué significa realmente ser parte de un universo que ha pasado por tantas transformaciones? ¿Estamos simplemente repitiendo patrones de lo que ha ocurrido antes o somos capaces de crear un nuevo futuro? La consideración de estas preguntas puede guiarnos hacia un entendimiento más completo de nuestra conexión con el cosmos y con los demás. Si te sientes inspirado por estas reflexiones, te animo a profundizar en estos temas, explorar las tradiciones y filosofías que han modelado nuestras ideas sobre el mundo y formar tus propias conclusiones acerca de la creación y el propósito de la vida. El conocimiento es un viaje continuo y cada paso que tomamos nos acerca a una comprensión más rica y matizada de nuestra realidad. Es importante reflexionar sobre cómo el relato de la creación en el libro del Génesis se presenta más como una narración con un enfoque espiritual que como una descripción científica de los orígenes del mundo. Aunque figuras como San Agustín no defendían una teoría literal sobre Adán, la Iglesia ha reconocido que el Génesis no proporciona un informe científico, sino que nos ofrece una rica interpretación teológica para comprender nuestro lugar en el universo. El Jardín del Edén, dentro de este contexto, podría considerarse como un templo sagrado que trasciende las naciones, un espacio donde la humanidad experimenta una conexión directa con lo divino. Este concepto invita a plantearse diversas interrogantes sobre la naturaleza de la creación y la relación del ser humano con Dios y con el mundo que le rodea. Al observar los relatos en el Génesis, podemos notar que se presentan simbolismos profundos que nos invitan a entender la vida desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la narrativa de la creación no solo describe un evento, sino que establece un marco moral y ético que orienta a las personas a lo largo de los siglos. La figura de Adán representa no solamente al primer hombre, sino también el potencial de la humanidad en su conjunto. Asimismo, la historia de Adán y Eva, su desobediencia y la posterior expulsión del Edén refleja la complejidad de las decisiones humanas y sus consecuencias. Este relato ha servido como base para desarrollar teorías sobre la naturaleza del pecado y la redención a lo largo de la historia cristiana, evocando una búsqueda constante de reconciliación entre los seres humanos y lo divino. Dentro de este marco teológico se encuentra la noción de que la creación está intrínsecamente unida a la naturaleza de Dios. Así, cada elemento creado tiene un propósito que se alinea con un plan mayor, y los seres humanos son llamados a vivir en armonía con este orden divino. Esta visión se extiende a la forma en que percibimos el mundo natural, entendiendo que cada aspecto de la creación tiene una función en el diseño global. Además, el Génesis establece una comprensión del tiempo como un ciclo sagrado y no meramente como un concepto lineal. El descanso de Dios en el séptimo día, por ejemplo, invita a la humanidad a apreciar la importancia del reposo y la reflexión, elementos que son cruciales para el bienestar integral de los individuos. Considerando la influencia del Génesis en la literatura y el arte, observamos la forma en que estos relatos han servido de inspiración para innumerables obras a través de la historia. Desde poemas hasta pinturas, los temas de creación, pérdida y redención han encontrado un lugar en la expresión artística, resonando en la psique colectiva. Finalmente, es fundamental replantear el enfoque contemporáneo hacia relatos antiguos.
En lugar de verlos como meras historias, reconocerlos como parte de un diálogo continuo sobre la existencia y el propósito puede enriquecer nuestra comprensión de la vida. Así, reafirmamos la invitación a la reflexión que el Génesis nos ofrece, manteniendo su relevancia en el mundo actual. Es un llamado a conectar lo espiritual con lo cotidiano, a encontrar lo sagrado en la existencia diaria y a valorar las enseñanzas que trascienden el tiempo. Descubramos el significado profundo detrás de la historia de Adán y su relación con la humanidad. En un pasaje significativo, se menciona que Dios había establecido un jardín en un lugar específico conocido como Edén, al este. Este detalle sugiere que Edén no es simplemente un terreno genérico, sino un área sagrada, un espacio diseñado para la conexión divina. Muchos estudiosos identifican Edén como un santuario, un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, similar a un templo. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. La descripción de Edén en Ezequiel, donde se menciona como la montaña de Dios, refuerza esta idea. Visualizar Edén de esta manera abre la posibilidad de que existiera un mundo más amplio, lleno de otras personas y tierras, que la narrativa de Génesis omite intencionalmente para centrarse en un propósito específico: el papel de Adán. La historia de Adán no es solo sobre su existencia, sino que abarca cuestiones de responsabilidad, conexión y el origen del concepto del pecado. El capítulo 5 de Romanos menciona que la muerte comenzó con Adán, señalando su rol como un modelo para las generaciones futuras. Este modelo no solo representa un individuo, sino que también simboliza el inicio de la humanidad, presentando la capacidad de seguir las instrucciones divinas o rebelarse contra ellas. Surge la enigmática cuestión de si Adán fue colocado en una nueva creación o en un espacio sagrado dentro de un mundo que ya existía, actuando como el primer embajador espiritual para la humanidad. El objetivo de Génesis se torna evidente. No trata sobre cifras poblacionales ni sobre líneas de tiempo de la prehistoria, sino sobre el primer pacto entre Dios y la humanidad, que comienza con un hombre en un jardín enfrentando un mandato. Este relato fundamenta la idea del pacto de Adán como precursor del nuevo Adán, Jesucristo, y su relevancia perdura en la definición del destino humano en la actualidad. Analicemos más a fondo. Sin importar si otros seres humanos existían antes o después de Adán, la narrativa bíblica enfatiza que su función es singular. Adán se presenta como una figura emblemática que ofrece una mirada sobre la relación del ser humano con lo divino, la responsabilidad moral y las consecuencias de la desobediencia. Esa singularidad de su papel se refleja no solo en su creación y ubicación, sino también en la comunicación directa que tenía con Dios. Además, el jardín de Edén representa un estado de pureza y armonía, donde el ser humano estaba en perfecta conexión con su Creador. La invitación a vivir en ese entorno ideal contrasta con la realidad que se presenta después.